Es menester volver una y otra vez a las evaluaciones críticas y a los análisis críticos. Es indispensable cada vez ahondar en la complejidad de la realidad efectiva donde estamos insertos. Y eso quiere decir entrar en los detalles, en los engranajes, en las singularidades, en la asociación de las singularidades, en el acontecimiento de singularidades, de múltiples singularidades. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que distanciarnos de las representaciones del mundo de las representaciones, inclusive las representaciones conceptuales, porque son interpretaciones, pueden ser muy atinadas, en algunos casos adecuadas, en otros, y en otros quizás relativamente válidas, porque el tiempo pasa, para decirlo así, que es otra representación. Sabemos que no hay tiempo ni espacio, sino un tejido del espacio-tiempo, que es una metáfora que usa la física relativista y la física cuántica. Y en ese contexto es indispensable tener en cuenta precisamente esta complejidad. A esto llamamos complejidad. Y por lo tanto es indispensable siempre revisar las representaciones o deconstruirlas, quizás sea mejor eso, porque de lo que se trata es de nuevas interpretaciones cada vez más pertinentes, cada vez más agudas, cada vez más parecidas a la complejidad misma de la realidad efectiva. Y desde esa perspectiva necesitamos pues volver a reflexionar sobre lo que nos está pasando. Cuando hablamos nos está pasando, obviamente hacemos un uso del lenguaje y de las representaciones y hablamos de ese nosotros que tiene que ver con la humanidad, ese nosotros que tiene que ver quizás en sentido más restringido con una región, un continente, pero también un país, entendido en el contexto de las apreciaciones que define un país en términos de una geografía política, inclusive de un Estado-nación vinculado de manera contradictoria con su propia sociedad. Entonces nos referimos a todo eso, ese nosotros. Es importante puesto que nos ayuda a situarnos en un locus, que es obviamente el mío, porque ese locus convoca al nosotros, pero el que habla soy yo. Y en la medida que hablo yo, hablo desde mi experiencia, pero me incorporo a ese nosotros que es imaginario. Obviamente también es real en el sentido de que existen los otros que hacen al nosotros. Existen, pero existen en el ámbito de las relaciones que establezco con esos otros. Y puede ser más cotidiano, puede ser más próximo o puede ser más lejano. Y en ese sentido las relaciones se hacen cada vez más mediadoras o atraviesan mediaciones, inclusive institucionales. Y ese nosotros puede referirse a un nosotros que reconoce, por ejemplo, los coterráneos, que muchos, obviamente la mayoría de ellos, no conozco. Sin embargo, los incorporo en mi imaginario y en mi representación. Tiene un valor, pues, convocativo ese nosotros. Ese nosotros es sumamente importante porque tiene que ver con lo que se ha venido llamando en antropología la identidad. Aunque, digamos, esa identidad ya es cuestionada, no solamente por la antropología crítica,
sino también en ese sentido por la antropología estructural, y las pesquisas antropológicas muestran precisamente una pluralidad de identidades que también hablan de nosotros. En un caso, desde la perspectiva y el lenguaje de la antropología, ese nosotros tiene que ver con lo que la misma etnología y etnografía llaman etnia. Pero, digamos, quizás sea más conveniente hablar de pueblo, pueblo originario, pueblo nativo, pueblo indígena. Indígena y originario dicen lo mismo. Originario en griego, indígena en latín. No tiene nada que ver con el término indio que impusieron los españoles, los ibéricos y después los europeos, porque se usó creyendo que habían llegado a las Indias orientales y descubrieron que no eran las Indias orientales, sino eran las Indias occidentales, aunque estas Indias occidentales no existen salvo en el imaginario español, portugués y europeo. Lo que existe es Abya Yala, tal como lo conciben los que habitan Abya Yala, las sociedades y pueblos de Abya Yala, con todas sus diferencias, pluralidades y complejidades, con todas sus confederaciones sociales, pero también con todas sus confederaciones sociales y territoriales, además de sociedades como en la meseta mexicana, ¿no? En Mesoamérica se han dado lugar sociedades piramidales, es decir, ya estructuradas en función de ciertas administraciones piramidales del poder que incorporan los mitos y las religiones en función de la legitimación del poder y también en el sentido de una burocracia de funcionarios que administran la cosa pública. Estamos usando esto de res pública, que es pues del latín, pero en este caso lo estamos usando de manera revisada, es decir, de una manera muy general para hablar de res pública, de la cosa pública, que ya es, si ustedes quieren, para decirlo de manera rápida, aunque no del todo adecuado, Estado. Entonces se forman como estados que tienen caracteres tributarios. Entonces estamos ahí, estamos además en una relación también seguramente contradictoria con las comunidades, con las aldeas. En la zona andina se dice aylus. En la Amazonía y el Chaco boliviano se dice con otros nombres. Bueno, aparecen las tentas y las capitanías, pero ahí hay mediaciones de las misiones jesuíticas y después franciscanas y dominicanas. Entonces, obviamente, tenemos una complejidad en la medida que nos acercamos más a lo más próximo del nosotros, entonces no aparece el nosotros, sino aparece el imaginario del nosotros, la cultura del nosotros, la manera de invocar al nosotros desde un lenguaje. Bueno, ese nosotros ahora vive de una determinada manera. Lo que está ocurriendo en este presente, en los espesores del presente, en los espesores del momento, en los espesores de la coyuntura, que hemos llamado crisis múltiple. Crisis múltiple porque atraviesa distintos planos de intensidad de la realidad o del recorte de realidad que observamos desde la experiencia inmediata de un presente. Entonces esa crisis es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis cultural, pero también es una crisis ética. Eso lo hemos dicho varias veces. La forma como asumimos esta crisis tiene que ver con el asombro, tiene que ver con el desencanto y la desilusión, así como tiene que ver con la frustración. Lo que ocurre es como una decadencia,
es como una degradación de todo. Esta sensación se refiere a una dislocación de lo social, de las articulaciones sociales y de las estructuras sociales, así como con una descomposición institucional. Hay como una angustia que emerge ante la incertidumbre, ante un presente que agota todo futuro, lo ahoga en su propia descomposición catastrófica. Ante todo esto, estamos obligados a preguntarnos cómo pasó todo esto en el ciclo mediano. Si bien no es suficiente evaluar el ciclo corto, obviamente es mucho mejor evaluar el ciclo largo, porque el ciclo largo contiene las estructuras de larga duración que explican las otras estructuras de mediana y de corta duración. Sabemos que esto de las evaluaciones no le interesa al sentido común, que más bien se mueve en la premura y en la provisionalidad, repitiendo sus propios prejuicios, que resultan anacrónicos ante la experiencia de una crisis múltiple. De ese sentido común emergen las respuestas políticas, que también son provisionales y acuden a los prejuicios, solo que los elaboran de una manera retórica, de una manera, en el mejor caso, ideológica, pero en realidad se ha renunciado inclusive a la ideología, a las grandes tramas interpretativas. Se prefiere optar por los prejuicios y armar colajes de prejuicios, y en ese sentido ilusionarse con que están comprendiendo lo que pasa e ilusionarse con que dan respuestas a lo que pasa, a la crisis. Sin embargo, no es así. Todo lo que hacen es parte de la problemática, es parte de la pantanosa problemática, porque se hunden en el pantano. Una de las premuras de la narrativa política acude al esquematismo dualista del amigo y del enemigo, de los culpables y de los inocentes, que repite, como hemos dicho, el esquematismo dualista religioso entre fieles e infieles, ángeles y endemoniados. Sabemos que esto no sirve salvo para calmar los ánimos exaltados, la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, como agarrados de tablas de salvación después del naufragio. En una de estas exposiciones hemos dicho, ni los unos ni los otros, solo el pueblo. En otra exposición dijimos, está en manos del pueblo la solución. Volviendo al tema del inicio, ese pueblo es como decir nosotros. Pueblo es un concepto de reconocimiento, además de ser ese concepto que corresponde a Rousseau de la voluntad general, que en realidad legitima al Estado. Pero aquí hablamos de pueblo en sentido íntimo, en sentido subjetivo, pero también acudimos a la idea del pueblo como potencia social. Y en ese sentido hemos dicho que el pueblo es potencia social y tiene la responsabilidad para resolver el problema, la problemática de la crisis, de liberar su potencia social creativa. Pero esto no ocurre sobre todo por las camisas de fuerza que ponen los políticos de un lado y de otro,
puesto que no quieren que se libere la potencia social. Lo único que quieren es que se reproduzca el círculo vicioso del poder y ellos aparezcan como los representantes del pueblo. Solo son representantes del pueblo institucionalmente, es decir, por imposición institucional, inclusive en relación a la antigua Constitución, por imposición constitucional, aunque en la nueva Constitución no hay exactamente representantes, puesto que en el sistema de gobierno de la democracia participativa, de la democracia pluralista, de la democracia directa, comunitaria y representativa, no hay exactamente representantes, sino la decisión y la dinámica política de la construcción de la decisión política pasa a las formas de organización del pueblo, inclusive aquellas de iniciativa individual. Como a los políticos no les interesa esto, no les interesa la Constitución, ni los que gobernaron y tenían la obligación de cumplir con la Constitución, ni los opositores que nunca entendieron la Constitución, ni la leyeron, y si la leyeron no la comprendieron, porque leyeron desde sus propios prejuicios, sin darse cuenta que la Constitución plasmaba generaciones de derechos y plasmaba un entramado de competencias favorables a las autonomías. Lo que competía en este caso era defender la Constitución y hacerla cumplir. Sin embargo, han preferido interpretar la Constitución desde sus miedos y fantasmas, desde sus prejuicios ateridos, y en ese sentido no entendieron nada y se inventaron el retorno a la vieja Constitución, que en realidad es menor que la actual a pesar de las propias contradicciones inherentes a la Constitución. En consecuencia, oficialistas y oposición se entrabaron en una champa guerra sin perspectivas y sin destino, puesto que se encaracolaron, déjennos usar ese barbarismo para interpretar lo que ocurre. Se encaracolaron, se hundieron en sí mismos, en sus propios núcleos prejuiciosos, para abordar algo que no podían abordar por sus propias limitaciones, que es precisamente el problema que estaban experimentando, el problema de la crisis política. Por lo tanto, nacen en este encaracolamiento, en este reducto de sus propios prejuicios y pretenden precisamente convertirse en una perspectiva política cuando ellos son definitivamente una ausencia de toda perspectiva política. En los programas políticos para las elecciones del 2025, de un lado y de otro, no hay soluciones a la crisis múltiple, tampoco, por lo tanto, a la crisis económica. Sin embargo, los medios de comunicación y los discursos de la diatriba política presentan en un caso como solución a la crisis que no comprenden, que no alcanzan a descifrar y decodificar, y los otros plantean la defensa de lo conquistado cuando han sido precisamente los que han destruido lo conquistado en la Constitución y lo conquistado por la movilización prolongada del 2000 al 2005. Visto así, tenemos que decir que los políticos no son los únicos que forman parte del problema, de la no solución. También lo es el pueblo. Y obviamente en este sentido tenemos que considerar y deconstruir el concepto de pueblo, porque no hay una unidad y una homogeneidad, sino es una composición
de multitudes. Esa es una primera aproximación. Y obviamente las multitudes también están compuestas por grupos, por estratificaciones y configuraciones sociales. Y en la medida que vamos aproximando, nos aproximamos a entornos cada vez más acotados, más próximos, es decir, si ustedes quieren, más familiares. Y en ese sentido, estamos pues ante una composición de composiciones, ante una asociación de asociaciones, de singularidades. La pregunta es entonces, ¿qué hacen estas singularidades ante la crisis? ¿Cómo la experimentan? ¿De qué manera la interpretan? ¿Y de qué manera reaccionan ante la crisis? Ciertamente nos vamos a encontrar con una variedad de actitudes. No son las mismas, con distintas tácticas que se desprenden de manera inmediata. Inclusive podemos encontrarnos de que hay una ausencia deplorable de estrategias. Es cuando constatamos que el pueblo está irremediablemente perdido en esta coyuntura. Los unos se creen ganadores, aunque no se sepa por qué, porque en realidad no se trata de un mérito propio, tampoco se trata de fuerza política, porque no hay que confundir la fuerza política con la fuerza electoral. Lo que se ha venido a llamar oposición sencillamente se encuentran en convocatorias electorales dispersas que le sitúan mejor que antes, aunque de una manera disgregada. Pero esto no se debe a mérito propio, sino se debe a la decadencia y putrefacción del partido que ha gobernado durante 2 décadas. En todo caso, se debe todo al desmérito y a la pérdida de fuerza, a la decadencia y al derrumbe de la forma de gubernamentalidad clientelar. Sin embargo, como son pretenciosos, prefieren creer que siempre han tenido la razón y por lo tanto su razón es la que se está constatando, y por otra parte de que precisamente por esto, porque ahora tienen convocatoria electoral, entonces han ganado y son victoriosos. Esta es una gran equivocación. Primero, por lo que hemos dicho, ellos no tienen mérito propio. Ellos están en la situación en la que están porque el partido oficial, el partido que ha gobernado bajo la forma de gubernamentalidad clientelar, el llamado neopopulismo, ha entrado en decadencia, en disgregación y en una implosión indetenible. Eso es, si antes, durante las décadas del 85 al 2005, no tenían razón, puesto que el ajuste estructural solo fue una medida técnica para resolver el problema del desequilibrio de los indicadores macroeconómicos, pero eso no es resolver la crisis económica del país, que tiene que ver fundamentalmente con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. El neoliberalismo no fue otra cosa que una versión particular de este modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, es decir, la versión de las privatizaciones, en tanto que la forma de gubernamentalidad clientelar que se dio durante la Revolución del 52 hasta 1964 y lo que ha ocurrido con el gobierno o las gestiones de gobierno del MAS desde el 2006 al 2025
no es otra cosa que el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, pero en su versión clientelar. Entonces, ni los unos ni los otros están en condiciones de resolver la crisis múltiple. Sin embargo, el pueblo se ilusiona para sustituir la ausencia de esperanza con que las elecciones pueden resolver la crisis en la que se encuentran. Esto no es más que una ilusión. La tarea de la crítica es hacer ver al pueblo que esto no es así, que esto no va a ocurrir, que de lo que se trata es sacar fuerzas desde adentro, recuperar la memoria, liberar la potencia social, hacerse autocrítica porque el pueblo es responsable de lo que ha ocurrido al dejar hacer y al dejar pasar. Ha sido un cómplice del asesinato del proceso de cambio, porque el proceso de cambio le pertenece al pueblo, a las luchas del pueblo, a las victorias del pueblo. No pertenece a los burócratas que se han sentado en el poder y han usurpado la victoria del pueblo para encumbrarse, para reproducirse como burguesía rentista. Todo esto, de alguna manera, ya lo hemos dicho. Ahora hacemos hincapié y remarcamos en lo mismo, solo que en distintas versiones y en distintos contextos narrativos. Lo que nos interesa ahora es tocar otros aspectos que han contribuido al asesinato del proceso de cambio. Uno que tiene que ver con lo que reaparece ahora como una búsqueda de salir de toda responsabilidad con lo que ha ocurrido y por lo tanto de deslindar culpas, para decirlo de ese modo, de manera ilustrativa. Esta actitud tiene que ver también con otro encaracolamiento, con ese hundimiento en los núcleos más arcaicos de los prejuicios, donde el nosotros, la recurrencia al nosotros, se convierte en un mito anacrónico vinculado a una identidad sin tiempo y sin historia, pero que tiene que ver con las emociones, el chantaje emocional, que tiene que ver también con el chantaje epidérmico. Decir, por ejemplo, que nunca gobernamos y que lo que ha ocurrido no es nuestro problema, es deslindar responsabilidades, ocultándose en este mito anacrónico, en este discurso elemental que se reduce sencillamente a el deslinde de responsabilidades y de culpas. Este encaracolamiento, que no es cultural, sino más bien individual, inclusive de grupos individualizados y particulares, que generalmente son de intelectuales encargados de construir narrativas autocentradas, ha estado de alguna manera situado en el conglomerado de la movilización prolongada y ha estado también situado en el conglomerado de las gestiones de gobierno, donde precisamente se ha acudido de alguna manera en términos relativos a este mito anacrónico para ejercer el poder y sobre todo para legitimar ese ejercicio del poder sin asumir la responsabilidad de comprender la complejidad y las tareas encomendadas por la Constitución.
Estos grupos no tienen que ver con las organizaciones indígenas de tierras altas y de tierras bajas, sino tienen que ver con grupos dentro de estas organizaciones que de alguna manera tienen esa perspectiva etnocéntrica, cuando más bien se trataba de comprender la proyección y la vigencia de las organizaciones indígenas en términos de la autorreferencia y de la heterorreferencia, el juego entre la autorreferencia y la heterorreferencia. El etnocentrismo concentrado en uno mismo, en las emociones del grupo, no ayuda precisamente a fortalecer y potenciar a las organizaciones indígenas, ni ayuda a la lucha descolonizadora, puesto que se conforma en un grupo emotivo que sirve para buscar el reconocimiento de uno mismo o del grupo, cuando en cambio se trata de poner en vigencia, realizar lo que está en la Constitución, en el segundo artículo de la Constitución, el reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas, a su derecho a la reterritorialización, a sus normas y procedimientos propios y al autogobierno. Esto que establece la Constitución tenía que ejercerse de manera inmediata, ponerse en práctica de manera inmediata, sin esperar ninguna ley, porque no hay ley que esté sobre la Constitución. Sin embargo, las organizaciones se dejaron manipular por un gobierno manipulador que no tenía en mente de ninguna manera cumplir con la Constitución, sino más bien desarrollar legislaciones que tienen que ver con la antigua Constitución y no con el sistema de gobierno de la democracia participativa, de la democracia directa, comunitaria y representativa. Entonces, se ha optado más por el resentimiento y no por el activismo y la actividad de realizar las conquistas de la movilización prolongada y de la Constitución. Ahora se vuelve a la misma actitud después de la catástrofe, del derrumbe y del asesinato del proceso de cambio. Y se dice que no se tuvo nada que ver con lo que ha ocurrido, cuando sí, en la medida que se participa, no solamente en las organizaciones indígenas, sino que se participa en el gobierno y se utiliza este lenguaje, entonces lo que ocurre es de que esta actitud es parte precisamente de la construcción de las derrotas. Volver a hacerlo en situación de desbande quiere decir que no solamente no se asume la responsabilidad, sino que se está dispuesto a seguir construyendo derrotas o a seguir cavando la tierra para construir más cementerios de nuevas derrotas anunciadas. Tampoco con esta incursión en otros factores que han construido el derrumbe y el asesinato del proceso de cambio, se acaba con nombrar los factores, el conjunto de factores intervinientes en esta diseminación.
no es el momento de hacerlo. Sin embargo, es importante hacer hincapié que de lo que se trata es de ir de manera más aguda en la filigrana de las relaciones sociales, en los engranajes de las estructuras sociales y de las relaciones sociales, en el detalle de las prácticas y de los comportamientos, en la participación de cada una de las singularidades. Porque el acontecimiento, esta vez el acontecimiento político, es pues ocasionado por la participación de estas múltiples singularidades y estos múltiples procesos singulares. Los desenlaces no nos pertenecen, inclusive no pertenecen a la trama, al entramado, puesto que se desatan dependiendo del juego de azares y necesidades, del acontecimiento social. Por lo tanto, tenemos que comprender y entender y conocer qué es lo que más ha incidido, qué es lo que ha incidido, cuál es el mapa de las incidencias en los desenlaces de este proceso político. Para decirlo de algún modo, en la medida que las distintas incidencias, las variadas incidencias, corresponden a un debilitamiento, precisamente por el acotamiento debido a los prejuicios, a sentidos comunes restringidos, a objetivos miserables, en esa misma medida, las tendencias con mayor gravitación son aquellas que precisamente acortan los alcances y restringen los horizontes, e incluso hasta hacerlos desaparecer. Por lo tanto, asimismo, no han sido suficientes aquellas incidencias potenciadoras, con fuerza, esclarecedoras y críticas y activas que buscaban objetivos más amplios y de mayor alcance, objetivos que estaban vinculados a las pasiones y emociones de las multitudes que se movilizaron del 2000 al 2005. Es más, las fuerzas vinculadas a los objetivos que plantea la Constitución como objetivos mayúsculos que tienen que ver con el Estado plurinacional, comunitario y autonómico, han sido arrinconados por las otras fuerzas que estaban más bien impulsadas por las incidencias negativas, por las incidencias debilitadoras. En suma, en la medida que estas últimas fuerzas se han impuesto, han construido la derrota y el asesinato del proceso de cambio y explican en este contexto de juegos de fuerza, de juegos y tendencias de singularidades, en esta compulsa lo que ha ocurrido, el desenlace de lo que ha ocurrido. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, todos son responsables de lo que ha ocurrido. Nadie puede escapar a la responsabilidad. En consecuencia, amerita una autocrítica colectiva y por lo tanto una evaluación crítica de lo que ha ocurrido. De lo contrario, sobre la derrota, sobre el asesinato del proceso de cambio, se sigue cayendo en el abismo insondable. Para terminar, es menester recordar lo que dijimos antes en otras evaluaciones críticas, tanto de la revolución socialista como de la llamada revolución india. Dijimos respecto a la revolución socialista que no depende de la razón socialista,
Más aún no depende de la crítica socialista, no depende de la crítica que va más allá del socialismo, no depende de la justicia, de lo que se reclama, de la utopía que se persigue, sino que todo depende de la correlación de fuerzas, que la realidad efectiva se va a dar en ese sentido, en un desenlace efectivo, que es resultado de la correlación de fuerzas. Lo que ha ocurrido con la revolución socialista en la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es eso, el resultado de una correlación de fuerzas donde se impusieron las fuerzas burocráticas, las fuerzas inhibidoras de la revolución, las fuerzas que están vinculadas más bien a la contrarrevolución, que se instaura en el mismo momento que se institucionaliza la revolución. El resultado fue el estalinismo, el totalitarismo estalinista. Esa es la realidad efectiva. No hay más socialismo. Ese es el socialismo que se ha dado. Y lo que hay que buscar después de la autocrítica y de la crítica, que tampoco se han dado, es pues otros horizontes, otras interpretaciones que potencien la potencia social creativa y puedan construir estéticamente el porvenir. Lo mismo ha pasado en Bolivia. La revolución india es el resultado de una correlación de fuerzas, donde pugnaban proyecciones indianistas que eran las más críticas y radicales en lo que respecta a la descolonización, también posiciones críticas que tienen una perspectiva descolonizadora de alcance continental y además que son deconstructoras de la modernidad y además que apuntan a una perspectiva más ecologista, como el caso de los pueblos mayas y los zapatistas de México. Sin embargo, en estas proyecciones también habían proyectos que se llaman indigenistas, en el sentido de que son una continuidad arqueológica de la concepción y la observación y la interpelación de Bartolomé de las Casas, que es recogida por los populismos o los nacionalpopulismos, el nacionalismo popular, el nacionalismo revolucionario de mediados del siglo XX, que plantean el indigenismo en el sentido de la legitimación de una revolución mestiza. Lo mismo ha ocurrido en Bolivia, en el sentido de recuperar, en términos de la narrativa histórica de la legitimación de la Revolución Nacional de 1952, un indigenismo que se supone como raíces de la nación. En el caso de lo que vino desde 1974 en adelante, cuando se da la masacre del Valle, en Tolata y Epizana, por parte de la dictadura militar, cuando se rompe el pacto militar campesino y como consecuencia se rompe el pacto indígena con el Estado boliviano, dando lugar a la reemergencia del catarismo como movimiento político-cultural que declara la guerra anticolonial, actualizando la guerra iniciada con el levantamiento panandino del siglo XVIII. El catarismo, que tiene su núcleo de irradiación en la CSUTCB, dirigida por Genaro Flores,
que se incorpora a la COP experimenta su ciclo hasta cuando ocurre un desplazamiento insólito con la vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas, que era uno de los ideólogos del catarismo. Un catarismo más radical resurge en la figura de Felipe Quispe y sobre todo se plasma en los aires rojos que participan en los congresos campesinos y se da lugar a su participación en la movilización prolongada durante septiembre y octubre del 2000, cuando se da el sitio de 4 ciudades, casi por 2 meses, El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Repitiendo el sitio de Tupac Amaru a Cusco y el sitio de Tupac Katari a La Paz. El indianismo se da en su versión marxista con el colectivo Comuna, que participa en estas movilizaciones de la movilización prolongada del 2000 al 2005 como activistas e intérpretes de la movilización. Si tenemos que caracterizar al MAS, tendríamos que decir que más bien es indigenista, una continuidad más particular o renovada y actualizada del indigenismo o de la arqueología del indigenismo que deriva de la interpelación de Bartolomé de las Casas y de los indigenismos de lo nacional y popular, de las revoluciones del nacionalismo revolucionario. Durante las gestiones de gobierno del MAS, lo que ha preponderado son las tendencias del indigenismo en contraposición con las tendencias distintas del indianismo, incluyendo al indianismo marxista de Comuna. Lo que ha terminado imponiéndose es este indigenismo que ha experimentado también su propio deterioro y vaciamiento ideológico cuando se usa simbólicamente a lo indio para legitimar un poder que se ejerce en términos de la forma de gubernamentalidad clientelar. Lo que queremos decir que la revolución india en el sentido efectivo, en el sentido de la resultante de la correlación de fuerzas, es lo que ha ocurrido. Es la revolución india que va a liderizar el contradictorio y polémico caudillo Evo Morales Ayma. Esa es la revolución india, no hay más. No se ha conformado ni configurado esta revolución por las utopías indianistas ni las proyecciones indianistas, incluyendo el indianismo marxista de Comuna. Como dijimos antes, lo que ocurre no depende de las utopías de la justicia de la razón crítica. Lo que da lugar a los desenlaces históricos es la correlación de fuerzas. Bajo estas consideraciones, es indispensable pasar a la autocrítica y avanzar a nuevas interpretaciones cada vez más agudas, más complejas, que logren potenciar a las sociedades, a las comunidades y los pueblos y puedan encarnarse en fuerzas
efectivas y preponderantes para que los desenlaces futuros no sean adversos y más bien estén más próximos a las utopías liberadoras. Apuntando a una conclusión específica, podemos decir que las elecciones del 17 de agosto del 2025 no son ninguna solución a la crisis múltiple, a la crisis política, a la crisis social, a la crisis económica, a la crisis cultural, a la crisis ética. Más bien, se trata de un desenlace en la coyuntura de la continuidad de procesos políticos en permanente y constante crisis debido a problemas estructurales no resueltos, desde la apertura democrática, es decir, hace 43 años, pero también de problemas no resueltos en el ciclo mediano, histórico-político, económico y cultural, que data de la Revolución del 52. En el ciclo largo podemos leer este desenlace en la inercia política y en el vaciamiento político e ideológico, en esta decadencia social, política, económica e ideológica, que se trata del desenlace de las tramas desenvueltas y desplazadas desde el inicio mismo de la República. Se trata de un desenlace mediocre en el bicentenario de la República.